Hello. Bien, hoy vamos a ver el problema de equilibrio químico, ¿vale? Vamos a empezar a hacer un problema de equilibrio químico de tipo PBAU, de selectividad, y vamos a tratar de explicar un poco cómo es el grado de disociación de una reacción, ¿vale? Y lo vamos a explicar mediante el ejercicio que tenemos delante. En primer lugar nos dice, se introducen 0,035 moles de yodo en un recipiente de 2 litros, se cierra y se calienta a 1000 Kelvin. En estas condiciones el yodo gaseoso se encuentra en equilibrio según la siguiente ecuación. Vale, pues en primer lugar vamos a escribir la ecuación aquí para tenerla más accesible ahora a la hora de hacer los ejercicios. Entonces tenemos el yodo gaseoso que se convierte en yodo fundamental y gaseoso también. Entonces, nos dice que esta reacción ocurre cuando se eleva la temperatura. Bien, en primer lugar, nos fijamos en que tenemos una serie de valores. En este caso, nosotros vamos a hacer una tablita en la que tenemos los moles iniciales, que en este caso son 0,035 de yodo. Y en el instante inicial no tenemos nada de yodo fundamental, ¿vale? De tal forma que la siguiente parte de la reacción será ver lo que reacciona en nuestro problema. Lo que reacciona es lo que va a convertirse de reactivo a producto en un equilibrio. En este caso vamos a llamarlo X y con el coeficiente estequiométrico del yodo lo vamos a llamar 2X para el yodo fundamental, puesto que aquí tiene un 2. Y luego tenemos los moles en el equilibrio, que van a ser, pues evidentemente los reactivos van a desaparecer, por tanto va a desaparecer X y en los productos va a aparecer esa cantidad, 2X. Bien, pues esa va a ser nuestra tablita del equilibrio. En primer lugar, vamos a analizar lo que nos dice. Nos dice que la presión total que se alcanza en el equilibrio es de 1,69 atmósferas. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para esto es que nos piden calcular las concentraciones de las especies en el equilibrio y el grado de disociación del yodo. Bien, el grado de disociación es lo que más me interesa a mí en este ejercicio y lo vamos a llamar alfa. El grado de disociación o alfa es el porcentaje de reactivo que se disocia para transformarse en producto. Es decir, es como una especie de rendimiento de la reacción, es lo que va a transformarse de uno a otro. Y en este caso lo vamos a llamar alfa. Como es un porcentaje entre lo que reacciona y lo que tengo inicialmente de ese reactivo, me va a relacionar estas dos variables. La concentración inicial o moles iniciales y lo que reacciona. Entonces lo vamos a llamar en nuestro caso como X entre N inicial, siendo N inicial la cantidad que aparezca aquí. Por tanto, alfa para nosotros va a ser cuando averigüemos X y lo dividamos entre 0,035. Pero como todavía no tenemos X, este paso de momento no lo vamos a hacer. Pero básicamente eso es alfa, averiguar ese dato. Entonces, en primer lugar, necesitamos utilizar los datos que nos da el problema para sacar la X. En este caso la KC no la tenemos y tampoco tenemos las presiones parciales ni tenemos gran cosa. Lo que sí tenemos es la presión total. Entonces, como todos los elementos que aparecen en la reacción son gaseosos, la presión total está formada por las presiones parciales de todos ellos. Y lo que podemos calcular a través de la presión total son los moles totales utilizando la fórmula de P por V igual a nRT, siendo la ley fundamental de los gases ideales, donde P es la presión, V es el volumen, N son los moles, R la constante de los gases, que es 0,082, que no la da el problema, y la temperatura también no la da el problema, que son los 1000 Kelvin. Bien, pues si averiguamos la N en este caso utilizando el dato de presión total, obtenemos los moles totales. En este caso tendríamos 1,69 por el volumen, que son 2 litros, es igual a la N por 0,082 y por 1000. 1000 hace que esto sean 82, entonces es como si tuviéramos N igual a 1,69 por 2 entre 82. Vamos a moverlo un poquito más para abajo. Y lo resolvemos. Meteríamos esto en la calculadora y aparece el resultado. Voy a hacerlo con la calculadora rápidamente. Y nos sale que 1,69 por 2 entre 82 es de 0,0412. ¿Vale? Esos son los moles totales que tenemos en nuestro reactivo, en nuestro reactor. De tal forma que si estos son los moles totales y la suma de esto y esto son los moles de cada cosa,
pues yo puedo calcular la X, dado que si yo de aquí 0,0412 va a ser igual a 0,035 menos X más 2X, yo puedo despejar de ahí la X. De tal manera que si paso el 0,035 para allá, 0,0412 menos 0,035 es igual a X, puesto que menos X más 2X se me van, ya tendría el valor de la X y por tanto el valor necesario para calcular la concentración de todos los elementos en el equilibrio. Entonces sería 0,0412 menos 0,035. Nos sale 0,062 moles, ¿vale? De tal manera que este sería el resultado parcial. Esta es la X, que nos sirve para calcular las demás cosas. Una vez tengo la X, como me pide las concentraciones de las especies en el equilibrio, lo que voy a hacer es sustituir, de tal forma que averigüe ese dato y este dato. Es decir, la concentración de yodo 2 va a ser, bueno, más para abajo. La concentración de yodo 2 va a ser 0,035 menos la X, que es 0,0062, entre los litros, porque recordemos que la molaridad se mide como mol entre litros, y esto daría 0,035 menos 0,0062 daría 0,0288 arriba, y entre 2 0,0144 molar. Esa sería la concentración que tenemos de yodo molecular. Si hacemos lo mismo para el yodo iónico, perdón, para el yodo fundamental, tenemos 2 por 0,0062 entre 2, que se nos va, y por tanto tenemos 0,0062 molar. Y esa sería la concentración de yodo fundamental. Para calcular el alfa, hemos visto antes que la fórmula era X, que es lo que reacciona entre los moles iniciales, ¿vale? Del reactivo, evidentemente. De tal forma que si despejamos, tenemos 0,0062 entre 0,035, que eran los moles iniciales. Si hacemos el cálculo, obtendríamos que alfa vale 0,177, o lo que es lo mismo, un 17,7%. Y así calcularíamos el grado de disociación. En otros problemas, el grado de disociación nos lo darán, de tal forma que podremos calcular la X directamente con ese dato, porque podremos despejar la X de esta fórmula sabiendo los moles iniciales y el grado de disociación. Entonces nos sirve de bastante utilidad para calcular los diferentes elementos que aparecen en la reacción y las diferentes concentraciones de las demás cosas. Vale. El apartado B es muy sencillo. Una vez que tenemos los datos de concentración, en este caso este y este, ya lo único que tenemos que hacer es calcular Kc y Kp. De tal forma que para calcular Kc y Kp, pues Kc sabemos que es la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, es decir, esto estaría al cuadrado. De tal forma que Kc sería 0,0062 al cuadrado entre 0,0144. De manera que si hacemos el cálculo, nos sale 0,0062 por 0,0062 entre 0,0144. Nos sale una Kc de 0,00266, o lo que es lo mismo, 2,66 por 10 elevado a menos 3. Las constantes no tienen unidades, por tanto no hay que ponerle absolutamente nada. Una vez que tenemos la Kc, ya el cálculo siguiente es muy sencillo. Lo único que tenemos que utilizar es la fórmula que relaciona ambas constantes, que es esta de aquí, siendo Kc el dato que acabamos de calcular, siendo R la constante de los gases y siendo T la temperatura. Y el incremento de moles, pues sean los moles que hay en los reactivos, los productos, perdón, menos los reactivos. De tal forma que sería este cálculo de aquí. Por 1000. Y el incremento de moles sería en nuestra reacción 2
menos 1 que aparece ahí. Entonces sería 1. Entonces lo dejamos como está. El 1000 lo podemos tachar con el 10 elevado a menos 3, porque es lo mismo, estamos dividiendo por 1000. Y tendríamos que la Kp vale este dato de aquí, 2,66 por 0,082. La Kp valdría 0,218. Y tampoco tiene unidades porque es la constante de la presión parcial, en este caso las presiones. Y así tendríamos resuelto el problema. Lo ponemos un poquito más chico y tendríamos este problema completamente realizado. El caso de la diferencia de este problema con otro puede ser lo del grado de disociación, pero no tiene más historia que realizar esta formulita de aquí y utilizando los datos que nos da el problema. Así que nada, ya volveremos con otro vídeo de equilibrio para seguir haciendo problemas.